Saludos, les habla Víctor Álvarez. Con esta entrega comenzaremos a compartir los avances de nuestro estudio sobre los efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada venezolana, sus clientes y proveedores, a fin de conocer el impacto que generan en las redes de suministro y en la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional. Como se sabe, las sanciones financieras inmovilizan recursos del Estado venezolano en territorio estadounidense, impiden al gobierno realizar transferencias bancarias y gestionar créditos, mientras que las sanciones comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense o extranjera con negocios en territorio de Estados Unidos el comercio de bienes y servicios con empresas administradas por el gobierno venezolano. Las sanciones son aprovechadas por el gobierno para desarrollar una narrativa épica de resistencia antiimperialista que le sirve de pretexto para evadir la responsabilidad que tiene su política de controles y expropiaciones en la debacle que ha sufrido la economía nacional. Las sanciones se extienden a empresas privadas que tengan negocios con el Estado venezolano y quienes sean descubiertos haciendo este tipo de transacciones corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados. Como es difícil saber si una empresa privada venezolana tiene alguna triangulación con una empresa pública, entonces los proveedores y clientes internacionales prefieren no correr el riesgo de ser sancionados y suspenden unilateralmente sus relaciones económicas con el país. Así se han roto cadenas de suministro de larga tradición. La banca estadounidense ha restringido operaciones con clientes venezolanos sin distinguir si son empresas públicas o privadas. Incluso organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de ayuda humanitaria han denunciado las dificultades para hacer transferencias a instituciones venezolanas. Recientemente, una iniciativa de 46 grupos de paz, de grupos humanitarios y de derechos humanos pidió a la administración Biden implementar cambios en la política de sanciones para evitar efectos colaterales no deseados que agraven la situación de los sectores más vulnerables. O sea, dichas sanciones solo han fortalecido a Maduro, han profundizado la grave crisis económica y humanitaria de Venezuela, han perjudicado a las empresas estadounidenses y, a final de cuentas, han socavado también la seguridad nacional de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro reconoció que, abro comillas, las sanciones enfrentan nuevos desafíos. Una calibración cuidadosa puede ayudar a limitar el impacto de las sanciones en el flujo de ayuda humanitaria. Y por eso plantean adaptar las sanciones para mitigar los efectos económicos, humanitarios y políticos no deseados. Cierro comillas. Esta revisión abre un espacio a los gremios empresariales venezolanos para identificar y corregir efectos no deseados de las sanciones económicas sobre su actividad empresarial. Con este fin, hemos consultado a destacados líderes de gremios empresariales venezolanos que tienen una visión integral del aparato productivo nacional. Escuchemos a continuación cómo evalúan ellos el impacto de las sanciones económicas sobre la empresa privada venezolana, sobre sus redes de clientes y proveedores, cadenas de suministro e inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional. Al revisar los datos oficiales, queda claro que la crisis económica en Venezuela comenzó en 2014, mucho antes de 2017, cuando se aplicaron las primeras sanciones financieras contra PDVSA y el Banco Central de Venezuela. Las sanciones financieras también han generado efectos colaterales sobre empresas privadas a las cuales se les han cerrado las cuentas en la banca internacional y sufren serias dificultades para realizar transferencias, cobros y pagos internacionales. En esta nueva temporada de la serie 10 conversaciones estelares con 10 líderes empresariales de Venezuela, hoy vamos a conversar con el reconocido líder empresarial Jorge Botti, quien fue presidente de Consecomercio y también de Fedecámaras. Por operar en las áreas de importación y distribución, Botti conoce muy bien el impacto de las sanciones económicas en las redes de suministro y cadenas de valor internacional.
Bienvenido, Jorge, y para hacer rendir el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. A la luz de tu conocimiento sobre el sector privado venezolano, ¿cuáles efectos no deseados de las sanciones financieras sobre la empresa privada has podido identificar y qué recomendarías para corregir esos daños colaterales que agravan la crítica situación del sector privado en Venezuela? Efectivamente, para el sector privado ha sido problemático lidiar con el tema de las sanciones y tal como mencionas, Víctor, ahí fundamentalmente estamos hablando de cierres de cuentas, de dificultad para hacer transferencias, de exagerada sobrecumplimiento con el tema de poder tener acceso a proveedores usuales en Estados Unidos, etcétera. Creo que alguna recomendación práctica sobre esto la podría resumir fundamentalmente en tres. La primera de ellas es que haya un claro mensaje del alto gobierno de los Estados Unidos, directamente de la Casa Blanca o del Departamento de Estado o en su defecto de la OFAC, sobre el deseo de flexibilizar las sanciones y que hay conocimiento pleno sobre el efecto indeseado que ha habido sobre el sector privado. Eso creo que lanzaría un mensaje para todos los actores económicos y que eso no lo hemos visto. En segundo lugar, una apertura de un canal expedito de comunicación con el órgano regulador, con la OFAC específicamente. Esto es excesivamente costoso y excesivamente tedioso en estos momentos, para que tanto proveedores como organismos financieros internacionales y negociantes locales, agentes económicos locales venezolanos puedan, hacer consultas sobre determinadas operaciones. En tercer lugar, yo creo que debería abrir algunos avisos concretos específicamente de la OFAC sobre estos temas para lograr, mandar un mensaje a los organismos, sobre todo a los sectores empresariales americanos, europeos y organismos financieros, en el sentido de que, no se cargue la mano sobre el denominado sobrecumplimiento que hay sobre las sanciones. Creo que estas tres recomendaciones pudieran ser interesantes. ¿Cuáles impactos directos han tenido las sanciones comerciales sobre los negocios de la empresa privada con las empresas públicas? Como bien dices, Víctor, en Venezuela, al menos antes de la aparición de las sanciones y de la caída fenomenal de la economía y fundamentalmente de la quiebra del Estado Central venezolano, el Estado siempre fue el gran comprador venezolano. Es innumerable la cantidad de empresas, de servicios, de suministros, de todo orden, cuyo cliente principal o uno de los clientes principales es precisamente el Estado venezolano en toda su extensión, desde el gobierno central, pasando por todas las compras ministeriales, las grandes empresas del Estado, PDVSA, Corpoelec, como bien mencionas, y hasta incluso las compras que hacen los gobiernos regionales. En fin, yo creo que el efecto es más que evidente. Podrían ser decenas de miles las empresas cuyo negocio se dedicaba a eso y que hoy en día sencillamente han dejado de operar porque no pueden venderle al Estado venezolano, salvo que corran algunos riesgos que por supuesto hay que medir y que tienen, como bien mencionas, tienen involucrados consecuencias que pueden ser delicadas para los Estados Unidos. Una pequeña empresa que sea a lo mejor suministrador de repuestos para una empresa del Estado como puede ser CanTV, y puede ser que ya pierda el acceso a los Estados Unidos o pierda la visa o que sencillamente le cierren las cuentas en los Estados Unidos. Después hay que tomar en cuenta el efecto, cascada que tienen estas empresas, muchas de ellas, algunas de ellas muy grandes, que son suministradoras del Estado, en su cadena de suministro local, porque no todas contratan de algún modo servicios a otras empresas, de manera que el efecto en cascada puede ser mucho mayor al que ya he mencionado. ¿Cuál es el impacto de las sanciones sobre las cadenas de suministro? ¿Cómo afectan la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional? ¿Están surgiendo otros proveedores que llenan los vacíos de los que se fueron? ¿De qué países son los nuevos proveedores? ¿Qué puedes recomendar para reconstruir los negocios de la empresa privada nacional con sus proveedores y clientes internacionales tradicionales?
Efectivamente, hemos visto paulatinamente en los últimos 2 años, sobre todo después de la flexibilización en materia de control de precios y control de cambios, una economía moviéndose hacia suministros que son distintos a los tradicionales. Si bien es cierto que una gran cantidad de insumos que están llegando son, sobre todo en el sector de alimentos, son de origen norteamericano, vienen triangulados a través de otros mercados, la mayoría de ellos de parte de Panamá. Pero por otro lado, el gran suministrador desde antes de las sanciones siempre fue China, de manera que, digamos, en el sector distinto al sector alimentos, en todo lo que es el sector ferretería, insumos en general, repuestos, siento que los proveedores siguen siendo los de Asia, fundamentalmente Taiwán, China, India, etcétera, entre otros, pero han aparecido nuevos actores, sin duda alguna, como mencionas. Fundamentalmente Turquía en el área de alimentos, también hemos visto de Irán en otro tipo de insumos. En fin, yo creo que el riesgo de de sacarnos o de salirnos de la órbita occidental está allí, está presente. Ya más adelante lo mencionaremos en otra de tus consultas, más específicamente sobre los riesgos que ello implica para la comunidad empresarial venezolana y para la occidental en general y particularmente la estadounidense, la norteamericana. Siento que las recomendaciones son un poco las mismas que ya hemos dado, en la medida en que haya sobrecumplimiento de parte de proveedores tradicionales norteamericanos, sobre todo para la industria en materia de repuestos e insumos, donde, por cierto, hemos visto a la cancelación de líneas de crédito o sencillamente la cancelación de despachos de insumos, por ejemplo, en la industria química. Conozco personalmente casos de suministradores de décadas de materias primas para la industria química que han dejado de despachar para Venezuela, y esto ha implicado buscar, digamos, la obligación de los empresarios locales a buscar sustitutos en otros mercados. Mientras no haya un mensaje claro, sería la recomendación, insisto, del alto gobierno norteamericano, de la búsqueda de flexibilización de las sanciones, va a ser muy difícil, y aún así creo que los operadores que realmente no están viendo en Venezuela un gran cliente, pues sencillamente para no arriesgarse terminan cerrando las líneas de crédito o los suministros hacia Venezuela. Siento que es un tema integral que hay que resolver de fondo, como ya hemos mencionado en las respuestas anteriores. ¿Crees que para evadir las sanciones está surgiendo una economía negra que además medra de la exoneración de aranceles, la desregulación y liberalización, la privatización encubierta y la apertura a la inversión extranjera procedente de esos países aliados del gobierno? ¿En qué sectores observas este fenómeno? Efectivamente, pienso que se está formando desde hace ya al menos 24 meses una economía paralela con visos de ser, digamos, una economía negra o oscura, manejada a través de grandes intermediarios que han ido tomando espacios en lo que eran, digamos, espacios tradicionales de negocios de Occidente, fundamentalmente europeos y de intereses europeos y norteamericanos. Y esto lo vemos en todos los negocios relacionados con el tema de energía, petrolero, de servicios petroleros inclusive, y las operaciones que tienen que ver con metales preciosos. Que creo que aquí hay una evidente toma de espacios por parte de actores que no estaban tradicionalmente en el mercado venezolano, y además hemos visto el surgimiento de una economía, digamos, ya una economía globalizada de países sancionados. Y es algo que debe llamar a la reflexión a los Estados Unidos de Norteamérica y a Europa, porque las sanciones de un solo país posiblemente hayan tenido un poco más de efectos, independientemente de que en lo particular siento que no es a través de sanciones como se logran los cambios políticos. Pero ya son tantos los países sancionados y tienen tanto tiempo sancionado, en el caso de Irán, que son 20 años, que se ha ido conformando una economía globalizada, entre comillas, de los países que operan bajo sanciones. Es decir, una economía paralela, que no la toca los sistemas de control norteamericano, y aun cuando está permanentemente perseguida, opera a la sombra y de forma marginal y oscura. Y eso, por supuesto, permite todo tipo de negociaciones que están a contravía de lo que podría desear y debería desear Venezuela.
¿Crees que los vacíos que dejan las compañías estadounidenses y europeas y son llenados por países rivales de los Estados Unidos pueden convertirse a la larga en un problema geopolítico para Estados Unidos? Sobre este asunto, digamos, hay que abundar en lo que ya comenté anteriormente. Efectivamente, ya no es sencillamente una pequeña economía que sale fuera de la órbita occidental como puede haber sido Cuba durante 6 décadas. Estamos hablando de toda una economía, entre comillas, globalizada, que está tomando espacios. Bastaría con recordar la formación hace ya 7 décadas de las cámaras venezolanas americanas, y mejor dicho, latinoamericanas americanas en todo el continente, las famosas AmCham, las cámaras binacionales donde Estados Unidos tiene presencia. Recuerdo que su fundador, haber leído que su fundador, Rockefeller, solía decir que la razón por la que tenía que tener toda Latinoamérica estas cámaras era la de proteger y promover los negocios occidentales de Estados Unidos en cada uno de los países de la región, porque a través de ellos se promovía también democracia y libre empresa. Pues bien, efectivamente yo siento que esta forma de operar de Estados Unidos está dejando espacios, no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo, donde geopolíticamente están empezando a tener más influencia sus enemigos, entre comillas, tradicionales desde la Guerra Fría, y están cediendo espacios a otros, donde quiera que haya grandes influencias de mercados por parte de capitales que no son occidentales y que tienen otro tipo de intereses, evidentemente allí también estará perdiendo espacios la visión occidental de hacer negocios, y como consecuencia de ellos también esto genera sin duda, a mi juicio, un problema geopolítico para los Estados Unidos. ¿Qué influencia puede tener en la flexibilización de las sanciones el lobby de las compañías petroleras, de los tenedores de bonos de PDVSA y de la República y de los proveedores estadounidenses interesados en recuperar sus negocios en Venezuela? ¿Cuál es el papel de los gremios empresariales venezolanos en la revisión y ajuste de los efectos colaterales de las sanciones sobre el sector privado? Sobre este particular quisiera comenzar por decir que en lo personal he tenido contactos directos a través de mi vida gremial y más recientemente con altos personeros de la US Chamber of Commerce, y comentar que la Cámara de Comercio norteamericana es un organismo poderosísimo dentro de los Estados Unidos, una de las grandes instituciones que hace lobby sobre Washington, sobre el Departamento de Estado. Estamos hablando nada más y nada menos que de que la comunidad empresarial más representativa y sólida de los Estados Unidos, que opera a través de este mecanismo gremial. Pero este no es el único gremio, digamos, o institución o instancia que está haciendo lobby y mucha presión sobre Washington. También lo están haciendo, como bien mencionas, el lobby petrolero desde Texas y el lobby de Wall Street a través de los tenedores de bonos. Yo siento que esa influencia estamos viendo ya cómo va a crear fisuras en la visión, si se quiere, más inamovible que tenía sobre este tema en la administración de Donald Trump. Desde que comenzó la administración Biden se nos había comentado que su visión iba a ser más pragmática, utilizar las sanciones como mecanismo para empujar una negociación y no como un objetivo inamovible en sí mismo, porque estaban conscientes de que esto no traía buenos resultados a la larga. Pues bien, yo creo que ya recientemente hemos visto cómo movidas directamente de voceros políticos importantes en Venezuela, el señor Guaidó y también del embajador de Estados Unidos, el señor Story, han comenzado ya a decir públicamente lo que la presión de las instituciones norteamericanas que ya mencionamos está buscando. Sí vale la pena mencionar y subrayar que en el comunicado de la Cámara de Comercio norteamericana se preocupan mucho sobre el espacio para los negocios de Occidente y se preocupa sobre las consecuencias de empujar a una economía como la venezolana fuera de la órbita occidental. Pero no menciona, lamentablemente, ningún compromiso con el tema de democracia, los temas de institucionalización, de libertades políticas y ciudadanas. Yo siento que los gremios venezolanos, los gremios empresariales me refiero,
tienen que buscar una alianza, efectivamente, con sus colegas norteamericanos para buscar mecanismos de flexibilización de estas sanciones con la idea de garantizar más presencia de capital occidental en Venezuela, que a fin de cuentas va a empujar más por la democracia. Pero además creo que los gremios venezolanos tienen que entender que el tema de empujar por mayores libertades para la operación de sus negocios tiene que venir acompañado por elementos de negociación que empujen la reinstitucionalización de Venezuela, la salida política y la búsqueda de reinserción en los mercados internacionales. De lo contrario, la economía venezolana me temo que no va a producir el milagro tan esperado por todos. Hemos llegado al final de esta interesantísima conversación con Jorge Botti, expresidente de Consecomercio y de Fedecámaras, a quien agradecemos altamente haber compartido con nosotros el conocimiento que tiene sobre los efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada. En el próximo capítulo de la serie 10 conversaciones estelares con 10 líderes empresariales de Venezuela, tendremos como invitado a Jorge Roig, expresidente de Fedecámaras y actual representante del sector empresarial en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. No se la pierdan. Hasta entonces.